Buenas tardes compañeros, hoy estamos haciendo uso de las TICs. Mi nombre es John William Gutiérrez Morales. Mi nombre es Juan Sebastián García. Queremos presentar nuestro problema o nuestra estrategia didáctica el día de hoy de esta manera porque tenemos diferentes cuestiones que nos impiden estar presentes en el seminario. Adicionalmente también pues nos aprovechamos de este recurso didáctico y este tipo de recursos que nos brindan las TIC para responder también pues con las demandas académicas. El día de hoy estamos haciendo presencia por medio de esta modalidad para exponerle nuestras fichas en el caso de dossier. Las problemáticas que nosotros queremos abordar son las problemáticas ambientales y referidas al medio ambiente. La historieta consiste en un cómic o una historia que es integrada por diferentes códigos icónicos y literarios que van en una estructura narrativa, que puede ser integrada por imágenes o un guión textual simplemente, en donde se habla que el cómic ha sido utilizado en la pedagogía como un método satírico para entender la realidad y diferentes fenómenos sociales que pueden ser difíciles de tratar en la escuela. Los pasos para implementar esta estrategia didáctica sería tener una idea conceptual de dónde partir. En este caso para nosotros serían los tópicos ambientales o los problemas afines a eso. Entonces conseguiríamos implementar después un guión textual para asimismo empezar a dibujar entonces este guión o este boceto icónico o de imagen para poder en donde vamos a introducir posteriormente el guión textual que habíamos construido. Pasamos a que hay que tener en cuenta ciertos parámetros. Cada una de las historietas que va a ser construida con los estudiantes debe tener un lenguaje que sea fácil para tratar con cualquier tipo de persona. Asimismo, también hay que tener en cuenta los intereses de los mismos estudiantes para poder construir aquellos personajes o aquel guión literario que tenemos. El ejemplo contextualizado trata de la contaminación, por lo que tenemos que nosotros podemos o queremos a los estudiantes proponerles una imagen en donde hay dos personajes que tienen una problemática que gira en torno al humo o al problema del smog. Entonces los personajes empiezan solamente con una parte de ese guión textual que sería a quién le pertenece este problema, si es a nosotros como personas o como comunidad, o es al Estado quien debe actuar en cuanto a ese problema, o bueno, entonces los estudiantes tendrán ese guión de imágenes y con un comienzo del guión textual para que ellos posteriormente puedan introducir su idea y terminar esa historia. Entonces al final tendremos una socialización en donde podremos hablar entre cada grupo, que será constituido por 3 personas, por qué tomaron esa decisión para terminar la historia, qué factores influyeron en esa toma de esa decisión. Todo esto basado en el estudio del profesor Lull en Estados Unidos en el 2004 a partir de la enseñanza con la historieta Tintín, que tuvo gran importancia como medio pedagógico y didáctico para la enseñanza de la historia y la geografía en Estados Unidos. Otra de las estrategias que nosotros quisimos trabajar dentro del tópico que nos fue asignado se llama o tiene que ver con el juego de rol. El juego de rol constituye una modalidad de los juegos de simulación, pues básicamente consiste en que los estudiantes ocupen o actúen el papel de un personaje social determinado para resolver un problema concreto. Los procedimientos para llevar a cabo este juego como estrategia didáctica en la escuela son los siguientes. En primer lugar, habría que localizar el problema. En segundo lugar, habría que determinar cuáles son los personajes que actúan en ese problema. En tercer lugar, la designación de los roles. La idea sería pues que los estudiantes se conformen en unos grupos y que cada grupo responda a un rol determinado. ¿Qué tener en cuenta a la hora de implementar este recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales? Pues de una manera muy general sería la cantidad de estudiantes, porque esto puede pues como entorpecer la dinámica del juego. La otra cuestión es que el maestro deberá tener pues como una capacidad de oratoria muy amplia, porque implica que el maestro improvise.
Bueno, para el ejemplo contextualizado, tomamos una situación hipotética, ubicado pues en el municipio de Ituango del departamento de Antioquia. Se supone que allí hay una escuela y que estamos trabajando para el grado de octavo. Allí se supone, el caso sería la construcción de la hidroeléctrica Ituango, y entonces que vamos a trabajar. Ese problema o ese tema específico tiene unos personajes, el Estado y las empresas, que son las que se supone que se van a encargar de la construcción del proyecto. Por otro lado están los activistas ambientales que se oponen a la construcción del proyecto. En otro caso tenemos los voceros de la sociedad que están en desacuerdo con la construcción del proyecto, y por otro lado están los expertos que dicen que el proyecto se puede hacer pero haciendo unos ajustes. En esa medida cada uno de los grupos o de los subgrupos dentro del aula va a ocupar cada uno de los roles, debaten y tratan de llegar a una solución concreta.